Agradezco a todos los que están conectados. Hasta ahorita somos 26 participantes. Y bueno, pues agradezco, como siempre, la participación tanto de todos los que se conectan en vivo. Ya saben que las sesiones se quedan grabadas y que pueden acceder a ella a través del canal de YouTube de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Y bueno, pues sobre todo les agradezco su participación en vivo, puesto que es de gran riqueza al final la sesión de preguntas y respuestas para que esto se haga más interactivo y que podamos participar de una manera mucho mejor. El día de hoy tenemos a dos invitados. Quise poner un tema que pudiera incluir otras especialidades y en esta ocasión incluí a la especialidad de ginecología junto con cirugía en un tema que yo creo que me parece bastante interesante, puesto que muchas veces, tanto en ginecología como en cirugía, vemos condiciones específicas o enfermedades muy específicas, pero pocas veces damos como un poquito más de profundidad en cuanto a diferentes temas que podemos manejar en conjunto. Si bien son temas que debemos de trabajar en conjunto con diferentes especialistas, yo creo que sí es importante hacer una revisión sobre los puntos importantes que tienen que ver con estas dos patologías. Bueno, con diferentes patologías, y en este caso el tema que vamos a tratar es sobre cirugía de urgencia durante el embarazo y vamos a ver los puntos claves a considerar. Si bien la perspectiva de ginecología y la perspectiva de cirugía pudieran ser diferentes, pues al final de las preguntas y respuestas pues nos vamos a dar cuenta que finalmente hay puntos muy esenciales y muy específicos que pues yo creo que todos debemos de conocer para poder tratar adecuadamente a nuestros pacientes. Primeramente vamos a darle la palabra al doctor José Manuel Huerta Henschel. Él es ginecólogo. Bueno, además de ser también exresidente del Hospital Ángeles del Pedregal, que también es parte de lo que buscamos en estas sesiones, poder invitar a exresidentes de nuestro propio hospital. El doctor José Manuel Huerta es médico egresado de la Universidad La Salle, es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital Ángeles del Pedregal. Fue fellow en cirugía reproductiva e infertilidad por la Universidad de Baylor y Women's Hospital of Texas en Houston, Texas. Es miembro del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, miembro de la Federación Mexicana de Colegios en Ginecología y Obstetricia, de la American College of Obstetrics and Gynecology, de la American Association of Gynecological Laparoscopists, y bueno, de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, en donde también es partícipe fue partícipe de la mesa directiva y ha participado en varias mesas directivas también de nuestra propia Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, pues agradezco mucho el día de hoy su participación y pues le damos la palabra para iniciar con la parte de ginecología. Muchísimas gracias, doctor José Manuel. Te prendemos el micrófono, por favor. ¿Ya me escuchan? Listo. Muchísimas gracias a ti, Gaby, por la invitación. Tú sí, desde que me hiciste la invitación, pues sí, era un tema, yo creo que importante, porque pues, muchas veces tenemos la implicación de varias de las especialidades y pues por envidias, por lo que tú quieras, pues nosotros creemos saber todo y no es así. Entonces siempre debemos de apoyarnos en las demás especialidades. El tema que yo voy a dar en la cuestión de la cirugía de urgencia no obstétrica en paciente embarazada, voy a dar principalmente las generalidades de lo que debe saber el cirujano para que después Bobby pase a la frecuencia, tipos, etcétera. Y ya después pasaremos a la etapa de preguntas y respuestas en lo que no logremos, porque es un tema súper amplio. Entonces, lo que no podamos abordar, pues ya en la sesión de preguntas y respuestas, entonces ya trataremos de resolverlas. Bueno, entonces aquí, como les dije, vamos a empezar esto. Importante saber, aquí, pues siempre ha habido un miedo a abordar a la paciente embarazada
en cuestión de otras especialidades, creen que, pues sí, la verdad tenemos que ver a un binomio, que es madre-hijo. Hay cosas que afectan a la madre, que directamente afectan al bebé, hay cosas o patologías, medicamentos, etcétera, que indirectamente afectan al bebé. Entonces, todo eso, pues nos da un miedo a la paciente, a operar a esta paciente por el riesgo que pudiera haber en cuanto a incidencia de aborto, de factores teratógenos o incluso un parto prematuro. Entonces, importante saber, la incidencia de la cirugía no obstétrica durante el embarazo tenemos del 1 al 2%, de las cuales aquí, en todas las referencias que estuve leyendo y todo, y por eso sale tan alta la incidencia durante el primer trimestre. ¿Por qué? Porque muchas de las cirugías que se realizaban eran en pacientes que no se sabían embarazadas, sobre todo en embarazos muy tempranos, pero que ya al entrar, de hecho, una práctica que en una de las últimas diapositivas pongo, una práctica que se hace en Estados Unidos es a toda paciente en edad reproductiva que vaya a entrar a una cirugía, se le debe de tomar una fracción beta. Entonces, por esto mismo, pacientes que llegaban por a operarse urgentemente, se les hacía la fracción beta y tómala, pues ya venían embarazadas. Entonces, por eso es tan alta esta incidencia, bajando a un 35% durante el segundo y un 23% durante el tercer trimestre. Aquí, someramente, la principal cirugía o la principal urgencia que se puede presentar no obstétrica es la cirugía gastrointestinal, de las cuales las más frecuentes es la cirugía de vesícula y de apéndice, con una frecuencia del 45%. Siguiendo esto, la segunda sección de las cirugías más frecuentes son las ortopédicas, que pueden ser por traumas, fracturas, etcétera. Además, esto va muy de la mano que muchas veces decimos que la mujer embarazada es muy torpe, pero ¿por qué? Pues obviamente aumenta el volumen abdominal, aumenta peso, todo eso, y todo esto nos da pues muchos factores de riesgo para... Bueno. Ah, ok. Muchos nos dan pues estos aumentos de factores de riesgo para que se presenten este tipo de cirugías. Y también puede haber causas ginecológicas que son derivadas del embarazo, urgencias, o no derivadas del embarazo, que son las causas ginecológicas, de las cuales los quistes ováricos son las más frecuentes. Pero hablando de todas estas, son mucho menos frecuentes que las que les mencioné arriba. En la cirugía de urgencia, o la cirugía que vamos a meter a la paciente la podemos dividir en tres. Cuando tenemos una cirugía electiva, esta cirugía es cuando puede ser aplazada pasando el embarazo. Lo ideal, hasta 6 semanas después de la resolución obstétrica. Hay casos en que la cirugía no la podemos diferir hasta que se resuelve el embarazo, pero sí la podemos diferir al segundo trimestre, pues cuando menos complicaciones tenemos. Y la cirugía emergente, esta cirugía la tenemos que hacer sí o sí en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte materna es muy alto. Entonces aquí no la podemos diferir y así como va, tiene que entrar. Entonces, aquí también importante, debemos de buscar o valorar los riesgos que conlleva operar a una paciente embarazada.
Como sabemos, el embarazo nos da cambios fisiológicos muy importantes, desde un aumento o un incremento en el volumen circulatorio materno, un aumento en cuanto a el tamaño de los órganos abdominales. Tenemos obviamente que valorar los riesgos que tanto mamá como bebé puede tener en cuanto al uso de medicamentos. Dentro de estos, obviamente, anestésicos. Como les decía, la edad gestacional es un factor muy, muy importante que debemos de tener, porque de acuerdo al momento en que agarremos esta urgencia quirúrgica, pues es lo que le puede pasar al bebé. El tipo y la duración del sitio de la cirugía, la técnica anestesia que se va a usar, en el cual vamos a hablar un poquito después. Siempre se prefiere una técnica regional a una sistémica, etcétera. Y obviamente el estado general de la paciente, que como decíamos, cuando el estado general de la paciente está muy detrimentado, pues obviamente se le va a dar sí o sí prioridad a la mamá. Y esto siempre lo hemos dicho y siempre se lo decimos a la paciente. Ok, cuando hay un riesgo inminente que no podamos salvar al bebé, siempre se le va a dar prioridad a la mamá. Si se puede hacer todo lo posible para salvar al bebé, obviamente se hace. Por lo menos yo siempre le digo a mis pacientes, pues yo estoy comprometido a entregarte 2 pacientes sanos, pero obviamente la prioridad siempre es la mamá y después en un relativo segundo plano, pues es el bebé. Entonces, una vez que tenemos esto, como les decía, hay que valorar los riesgos en seguridad tanto materna como seguridad fetal. Para garantizar la seguridad materna, pues obviamente tenemos que ver que pues, el embarazo induce cambios fisiológicos en donde pues, la mayoría de estas adaptaciones se deben a cambios tanto hormonales en el primer trimestre, a incrementos en las demandas circulatorias, metabólicas, etcétera, y pues a los efectos mecánicos conforme va aumentando esta etapa del embarazo. Y en cuanto a la seguridad fetal, pues obviamente tenemos que garantizar y controlar que lo que estemos haciendo, tanto en cuestión quirúrgica, tanto en cuestión anestésica, tanto en cuestión medicamentosa, pues tratar de evitar primeramente la teratogenicidad. ¿A qué me refiero esto? Pues cualquier agente externo que demos puede causar ya sea muerte intrauterina, anormalidades en el bebé congénitas, déficit funcionales o incluso un retraso en el crecimiento. Todo esto va a depender en el momento en que lo demos. También en cuanto a la seguridad fetal, tenemos que evitar, pues, y esto es uno de los factores más importantes que debemos de monitorizar, la asfixia fetal. Posteriormente vamos a hablar de esto, cómo, cuándo debemos de monitorizar y obviamente pues, también prevenir un parto prematuro, un parto pretérito. El diagnóstico, principalmente cuando tenemos una urgencia, el gol estándar va a ser el ultrasonido. Si lo podemos realizar, es el más inocuo y el que más datos nos puede dar. No siempre podemos hacer un ultrasonido o no siempre nos va a ayudar un ultrasonido. En el dado caso que no lo tengamos, pues podemos pasar a la resonancia magnética. Si la urgencia nos lo permite y lo amerita, y estas dos obviamente van a ser seguras durante todas las etapas del embarazo. Ya si con estas dos no podemos hacer un diagnóstico adecuado o necesitamos complementarlo, pues sí habría que valorar el uso tanto de rayos X como de tomografía, aunque estas pues sabemos que implican el uso de radiación que puede ser potencialmente teratogénico.
Afortunadamente, los nuevos equipos y el diagnóstico generalmente lo podemos utilizar con menores dosis, ¿ok? Un problema que tenemos en cuanto al uso tanto de tomografía como de los rayos X, pues es la exposición a dosis altas de estas radiaciones, sobre todo en las primeras 2 semanas. En estas 2 semanas tenemos el fenómeno de todo o nada. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros utilizamos estas técnicas o utilizamos medicamentos o utilizamos anestésicos en estas primeras 2 semanas, el riesgo de que le pase algo al bebé puede ser del todo nada. ¿A qué me refiero? O el bebé se puede morir y tenemos un aborto, o al bebé no le pasa absolutamente nada. Entonces, pues esto también lo tenemos que tener muy en cuenta. A partir de pasando estos 15 días entre la semana 2 y 8, es donde el bebé empieza con la organogénesis y cuando utilizamos dosis muy importantes, se pueden dar las anomalías fetales. Como les decía, poniendo, por ejemplo, si nosotros tomamos unos rayos X de columna cervical, los miligrays que se utilizan para una simple placa, tenemos miligrays de 0.001. Eso es en la cuestión de la dosis que le llega al feto. Entonces, prácticamente son muy inocuos. Por ejemplo, una placa de columna lumbar, tenemos de 1 a 10 miligrays. Estamos hablando que es hasta un rad. Entonces, realmente la emisión que tenemos es muy baja. Como les decía, si lo podemos evitar, hay que evitarlo y utilizar los primeros 2. Si no, pues que sea con la menor radiación que se puede, estudios lo más rápido que se pueda. Y también una cosa que es controversial es el uso de medio de contraste. Siempre debemos de evitarlo si se puede. Ya entrando a la cuestión quirúrgica, hablando en la cuestión anestésica, pues este es un asunto crucial. Muchos de los agentes anestésicos que pudieran pasar a través de la placenta, pues nos pueden dar pues una depresión neonatal severa. Entonces, aquí también los factores a considerar en cuanto al uso de agentes anestésicos, obviamente debemos de valorar la susceptibilidad que tenemos, la dosis ideal para administrar determinado tipo de fármacos, el tiempo de exposición que vamos a tener de este anestésico. Como les decía, cuando lo damos en los primeros 15 días, pues generalmente, o se ha visto que la mayoría de los medicamentos anestésicos no causan o no son teratogénicos, pero hay que saber que en los primeros 15 días tenemos este fenómeno de todo o nada. Del día 15 al día 56, que son las de la semana 2 a 8, pues podemos tener en algunos y raros casos, y dependiendo del medicamento que le pasemos, problemas o alteraciones estructurales, y después de esto los problemas que tendríamos serían las anormalidades funcionales. Pero como les digo, normalmente los nuevos agentes anestésicos no nos causan estos efectos. Por poner ejemplos, el óxido nitroso, no sé qué tanto lo utilicen todavía los anestesiólogos, pero aquí lo ideal es darlo después de la semana 6 de embarazo, porque pues sí atraviesa la barrera placentaria. Otro tipo, los opioides. Se ha visto que cuando los utilizamos crónicamente, pues estos vamos a favorecer a un bajo peso al nacer. Y cuando tenemos dosis o los utilizamos a dosis altas, pues
generalmente lo que nos van a dar son bradicardias o depresiones neonatales severas. Y así otro tipo de medicamentos. Entonces hay que siempre tener una buena valoración anestésica para ver qué es lo que podemos dar, cuándo y cómo. Esto es sumamente importante. Cuando tenemos un embarazo y tenemos una urgencia quirúrgica, pues obviamente cuando vemos que la paciente está críticamente enferma y es una urgencia, como les había dicho, tanto el riesgo fetal asociado por los medicamentos como por la misma cirugía van a pasar a segundo plano y debemos de darle prioridad a la mamá. El riesgo más importante, obviamente, en el feto, pues es la asfixia intrauterina, y esto va a depender, ¿cómo lo podemos decir? Al igual o equitativamente lo vamos viendo directamente proporcional a la perfusión uterina, y esta va a depender, obviamente, de la presión media materna. Entonces, si nosotros tenemos una monitorización materna óptima, podemos garantizar una monitorización o a una evolución fetal adecuada. Muy importante, como les digo, garantizar la perfusión uterina. Y otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho es la compresión aortocava. La compresión, obviamente, esta va a ser más significativa después de la semana 16. Y con el simple hecho de desplazar el útero hacia la izquierda, con eso ya le estamos liberando, y obviamente la irrigación o la perfusión uterina va a ser mucho mejor. La bradicardia persistente que tenemos, esta se asocia generalmente a una hipoxemia o una asfixia fetal, que puede ser por medicamentos depresores, por la compresión aortocava. Pero si al contrario tenemos una taquicardia fetal, entonces debemos de ver, generalmente esta puede ser causada por fiebre, por sepsis o medicamentos que atraviesen la barrera placentaria, como es la atropina. Entonces, es por eso que la monitorización tanto materno como fetal es una medida que tenemos indirecta para ver cómo tenemos tanto el manejo anestésico como el quirúrgico que le hemos estado dando a la mamá. El monitoreo, como les digo, debemos de tener el materno, una buena oxigenación, normocapsia, normotensión, euglucemia, todo eso estarlo valorando. En la monitoreo fetal, pues obviamente, lo que es la monitorización materno-fetal no nos sirve antes de la semana 24 porque obviamente el útero está muy pequeño, pero hay que valorar tanto la frecuencia fetal como la actividad uterina, y esta nos va a dar datos muy importantes de cómo se encuentra el bebé. Lo que platicamos anteriormente, después de la semana 16, el desplazamiento uterino a la izquierda, como tanto, como les había dicho, la anestesia, si se puede hacer una anestesia regional, mucho mejor. Si no, pues obviamente una anestesia con medicamentos que sean lo más inocuos posible. Y para el manejo postoperatorio, pues siempre la anestesia regional es lo ideal, y un manejo también del control vía oral del esquema analgésico, sobre todo el medicamento que más nos ha funcionado es el paracetamol. ¿Por qué? Porque hemos visto que tiene prácticamente nulos efectos en el bebé y es bastante efectivo en el control del dolor. También importante, durante y posterior a la cirugía, es una tromboprofilaxis mecánica, simples medias TED. Hay que acordarnos que el embarazo per se es
es un formador de trombos, entonces por eso debemos siempre de vigilar esta cuestión en la paciente embarazada. Y en el postoperatorio, dependiendo obviamente cómo haya ido la cirugía, pues hay que evitar el riesgo de parto pretérmino, como ya habíamos dicho, la tromboprofilaxis y un manejo ideal y adecuado del dolor. Las cirugías en el primer trimestre se asocian a un 10 a 15% de pérdida gestacional. Esto se da principalmente por el compromiso directo que tenemos en el feto y, como le habíamos dicho, y en el útero, que puede ser por la infección, una sepsis, etcétera. El compromiso hemodinámico que tenemos, la perfusión, una perfusión y una oxigenación adecuada hacia el útero y hacia la placenta, que por ejemplo se puede ver comprometidos en estados de choque, o un efecto también indirecto de la liberación de sustancias inflamatorias sobre la misma perfusión o actividad uterina. En el tercer trimestre, el principal problema que pudiéramos tener es un aumento o un factor de riesgo de parto pretérmino, que en Estados Unidos está aproximadamente en el 8.2%. Importante también, cuando tenemos cirugías de abdomen bajo, se incrementa el riesgo de parto prematuro. Tenemos una incidencia de parto prematuro en cirugías del 4 al 6%, pero cuando es una cirugía de urgencia o emergente, se puede aumentar hasta 22% este riesgo, y pues obviamente va a estar relacionado a los efectos fisiológicos, al tipo de lesión que tengamos y a los estados patológicos. Los efectos adversos tanto de la cirugía que podemos tener no obstétrica, pues obviamente va a estar dado por la hipoxia fetal, y esto puede estar dando principalmente por la hipoxia y la hipotensión materna. Entonces, ¿por qué también se puede dar esto? Hay que acordarnos que el organismo siempre va a tener sus órganos de protección. Entonces, cuando tenemos o vamos hacia un estado de choque, pues normalmente el cuerpo, ¿hacia dónde va a mandar? Pues primero manda cerebro, manda a riñones, entonces a estos órganos vitales. Obviamente, pues va a dejar de mandar a útero y a otros lugares en donde no sea para el cuerpo una cuestión vital. Entonces, por eso es súper importante mantener o controlar este estado de choque en la mamá. El compromiso fetal, como lo decíamos, a partir de la semana 24 con un monitoreo, lo vamos a demostrar con un patrón que en este monitor nos detecta una hipoxia en el bebé. Entonces, aquí pues también debemos de controlar la cuestión quirúrgica, tratar de que si se puede, pues dentro de lo óptimo, disminuir el tiempo quirúrgico, disminuir el aporte de medicamentos, etcétera. Entonces, también es importante ver, porque tenemos muchas cuestiones que afecciones inflamatorias nos pueden dar problemas de parto prematuro y bajas en las cuestiones fetales, como puede ser la nefrolitiasis, y también condiciones infecciosas, pero que no son quirúrgicas, también pueden aumentar esta irritabilidad uterina, como puede ser la pielonefritis. Entonces, como les decía, actualmente la cirugía de urgencia no obstétrica en paciente embarazada
El gol estándar es la cirugía laparoscópica y esto lo va a hablar Bobby al rato. Esta se ha incrementado hasta en un 52% en algunos estudios. Los procedimientos que más frecuentes se hacen son la apendicectomía, colecistectomía, los tumores anexionales ginecólogos. Obviamente, esta se puede realizar en cualquier momento, incluso en etapas avanzadas, con sus dificultades técnicas. Siempre se trata de realizarse en el segundo trimestre, que es cuando menos complicaciones podemos tener en cuestiones obstétricas y también en cuestiones quirúrgicas, cuando menos complicaciones tenemos que tener por tamaño uterino, por irrigación, etc. Entonces, las ventajas que tenemos de la cirugía laparoscópica es que tenemos una movilización temprana en la paciente que genera disminución, como ya les decía, de estos eventos tromboembólicos, una rehabilitación precoz y menor estancia hospitalaria. Vamos a tener un menor dolor postoperatorio con una importantísimo menor manipulación uterina e irritabilidad, que esto nos pudiera dar un efecto de parto prematuro, menor obviamente ya per se de riesgo de hernias incisionales, menor incidencia de infecciones, estético que pues, realmente en estos casos no nos importa. Las desventajas que tenemos teóricamente puede ser un poquito más difícil a partir de la semana 26, la introducción de trócares, la insuflación, etcétera. El trauma tanto materno como fetal durante la inserción de los trócares puede ser mayor. En cuanto, hablando del neumoperitoneo, nos da un incremento de la presión intraabdominal y por ende una disminución del flujo uteroplacentario, un riesgo mayor de irritabilidad uterina por el uso de electricidad y manipulación instrumental del útero. Entonces, la entrada también es un motivo de discusión. Hay quienes dicen que la entrada pues, debe de ser siempre abierta, con técnica abierta. Hay quienes dicen que no, que con aguja de Verres o con el OptiView, etc. Yo aquí considero que la entrada debe ser dependiendo de la experiencia del cirujano. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque es conforme el cirujano esté más cómodo. Como les decía, puede ser con técnica abierta o por punción ciega, por punción guiada por ultrasonido, entrada con el OptiView. En algunos casos, dependiendo del tipo de patología que se tenga, también puede ser incluso subcostal izquierda. Hablando de ya una vez entrado, en cuestión del CO2 que muchas veces tienen miedo, tanto los anestesiólogos como obstetras, cirujanos, ya se ha visto que el CO2 utilizado adecuadamente pues cada vez se utiliza mayormente en procedimientos incluso fetales sin efectos negativos para este. El neumoperitoneo es importante que así, tanto por el neumo como por la variedad en cuestión de posición que tenemos que poner a la paciente, pues esto obviamente nos va a dar alteraciones cardiovasculares y respiratorias que de por sí ya están alteradas en la mujer embarazada. Entonces, por eso también debemos de controlar todo esto. Importante saber que durante la insuflación va a haber una taquicardia y una hipertensión fisiológica, principalmente durante los primeros 15 minutos en la que después ya se van a normalizar en la paciente embarazada. Aquí lo ideal o lo que debemos de saber es que con el neumoperitoneo lo ideal es tenerlo entre una presión 10 y 15 milímetros. Con esto no garantizamos, pero sí podemos decir que no va a haber una alteración del flujo uteroplacentario.
Por último, hablando en cuestión de la terapia tocolítica, generalmente no la damos a menos que hagamos un procedimiento en que tengamos, por ejemplo, que hacer un cerclaje o una cirugía fetal in útero. Esta terapia tocolítica, pues sí dependerá del caso y debe tomarse en cuenta dependiendo mucho de las circunstancias, tanto clínicas, en la cuestión del tipo de urgencia que se dé, la preferencia y obviamente la experiencia que también tiene el médico. Se pueden utilizar muchos tipos de tocolíticos. El American College no da uno de primera línea en cirugía de urgencia en el embarazo. ¿Ok? Se puede utilizar, por ejemplo, la indometacina con muy buena respuesta, pero esta tiene obviamente pocas implicaciones anestésicas. Generalmente o no debemos de darlo después de la semana 34 porque podemos tener complicaciones, por ejemplo, de cierre de conducto. Otra que se da también con pocas implicaciones para el binomio es el nifedipino, le provoca pocos efectos secundarios y es bastante efectiva. Una de las que podemos utilizar, pero esto que muchas veces lo utilizamos en la paciente embarazada normal, con problemas de partos de parto prematuro, es el sulfato de magnesio, pero muchas veces en cuestiones de anestesia, pues va a potencializar a los relajantes musculares, por ejemplo, y esto va a atenuar una respuesta vascular a la hipotensión y además puede producir junto con los medicamentos anestésicos un edema pulmonar, alteraciones electrolíticas, incluso cuestiones arrítmicas. Entonces, en cuestiones combinadas con anestesia tratamos de no dar. Y también otra de las opciones que podemos tener son las antagonistas de los receptores de oxitocina, como es por ejemplo el atosiban, que lamentablemente pues, son medicamentos muy caros. Pues, son también medicamentos muy efectivos, pero por ejemplo no debe darse antes de la semana 24. Entonces nos va a ayudar a disminuir la frecuencia de las contracciones, del tono, y por ende pues va a darnos un estado de reposo posterior a la cirugía con su pico máximo a las 12 horas. Como les decía en un principio, en Estados Unidos está todas las pacientes. Aquí deberíamos de tener esa costumbre, cosa que no lo hacemos. Entonces, una práctica universal, realizar una prueba de embarazo en toda mujer en edad reproductiva que se intervendrá quirúrgicamente para pues, evitar cualquier complicación para mamá y bebé. Como conclusiones, ni los procedimientos diagnósticos preoperatorios, estudios de imágenes, ultrasonido y resonancia, que son los esenciales, ni la administración de agentes anestésicos, que generalmente son no teratogénicos, ni la técnica quirúrgica van a afectarnos al bebé. Los intereses tanto de la madre y del feto, y esto es algo muy importante que platicábamos antes de entrar aquí a la sesión, tanto con Bobby como con Gaby, pues siempre vamos a tener un mejor resultado cuando nos apoyamos el obstetra, el anestesiólogo, el cirujano, el neonatólogo. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo saber el manejo de los agentes tocolíticos, pero yo no sé cuál es el manejo ideal de una cirugía de urgencia en cuanto a cuestión anestésica, o cuál es la mejor técnica para una colestectomía de urgencia, o el neonatólogo en el dado caso que tuviéramos que hacer una resolución temprana del embarazo. Entonces, por eso siempre debemos de manejar
y tener un equipo multidisciplinario para un mejor resultado tanto materno como fetal. Y como les decía anteriormente, en embarazos con pacientes críticamente enfermas, el riesgo fetal pasa a un segundo plano. Bueno, pues es prácticamente todo lo mío. Agradezco su atención y paso la batuta a Bobby. Y pues también agradecemos su participación, Doc. Y bueno, pues él también es exresidente del Hospital Ángeles del Pedregal. También, bueno, él es egresado de la Universidad Anáhuac y bueno, también ha tenido varios entrenamientos en varias partes igual de California y bueno, algunos lugares en Estados Unidos. Entonces, pues él nos va a hablar sobre la perspectiva desde el punto de cirugía general. Entonces, Bobby, por favor. Hola, buenas noches a todos. Déjenme les comparto mi pantalla. Como estaba diciendo José Manuel, lo importante de este tema es que los cirujanos generales debemos de conocer los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos que tiene la paciente embarazada y identificar rápidamente las cuestiones que atañen, ¿no? Hay muchos de estos cambios que nos pueden alterar o modificar la presentación de los cuadros agudos abdominales. Entonces, los objetivos que yo pondría para esta plática, pues primero, bueno, definir claramente el concepto del abdomen agudo, identificar el diagnóstico diferencial de manera rápida, analizar y reconocer la sintomatología de las diversas patologías vinculadas a un abdomen agudo que ponga en riesgo a la embarazada y poder describir las complicaciones y riesgos en cada una de estas patologías. Como todo el mundo sabemos, el abdomen agudo es una situación crítica que cursa con síntomas graves abdominales que requieren un tratamiento médico y quirúrgico urgentes. Principalmente van a ser dolores abdominales que no ceden y que sean menores entre 12 a 48 horas de evolución, que repercuten en el estado general del paciente y que requieren un diagnóstico rápido y preciso, y más en este caso que justamente estamos hablando del binomio madre e hijo, ¿no? Determinar también rápidamente o francamente saber si este es de naturaleza obstétrica o no obstétrica. Por mi parte, yo voy a hablar de los abdómenes agudos no obstétricos, en el cual siempre durante el embarazo cualquier emergencia pues son un reto. La exploración abdominal es difícil debido a cambios fisiológicos, anatómicos, se alteran los signos y síntomas típicos de todas estas patologías agudas por el mismo proceso del embarazo y muy importante que el retraso en el diagnóstico de las emergencias abdominales repercuten directamente para la madre y obviamente el producto. Las emergencias no obstétricas quirúrgicas en el embarazo realmente son bajas, pero desafortunadamente se presentan entre el 0.2 al 1% de todas las mujeres embarazadas o dependiendo del tipo de patología, una entre cada 500 a 635 embarazos. Afortunadamente también la mayoría de estas mujeres son mujeres jóvenes y sanas, que eso pues, nos ayuda al estado general y a todo lo que esta mujer o este estado de salud bueno de una paciente joven nos puede ayudar en un caso agudo. Cualquier cirugía durante el embarazo obviamente lleva un riesgo hacia el producto. El atraso en el estudio o en el diagnóstico conlleva peores resultados, como vamos a ver a continuación, y nosotros debemos estar familiarizados con la fisiología, la anatomía y tener un algoritmo preciso en el diagnóstico, tratamiento y aprender a trabajar en compañía con el obstetra y, como dijo José Manuel, el neonatólogo, el anestesiólogo, toda la variedad de especialistas que necesitamos para tratar correctamente estas emergencias. Durante los cambios fisiológicos más importantes que nos atañen de todos los que hay, pero que nos pueden modificar el diagnóstico, los signos y síntomas del embarazo, son los hematológicos, entre los cuales están pues, que la paciente puede tener una anemia fisiológica dilucional, que puede tener una leucocitosis,
y que también tiene un estado per se de hipercoagulabilidad que nos complica un poquito la revisión de estudios. También hay cambios fisiológicos gastrointestinales propios del embarazo que nos pueden dar o pensar que son síntomas del embarazo. Entonces tenemos que ser muy acuciosos y muy cuidadosos en analizar estos síntomas, como la náusea, el vómito. Durante el embarazo hay disminución de la acidez gástrica, disminución de la motilidad intestinal, y es un estado que puede causar litiasis vesicular o agravar una litiasis vesicular o un problema de vías biliares preexistente. Muy importante durante el estudio del abdomen agudo no obstétrico va a ser la clínica, por supuesto, la exploración física y los estudios generales que tenemos que hacer. Hay que ser muy cuidadoso en la historia de la presentación del dolor, la naturaleza del dolor, los síntomas, la comportación, la forma en que se comportan estos síntomas, disculpen, o el comportamiento que tienen estos síntomas y la forma en que se van modificando o cambiando durante las horas del dolor de la paciente. La exploración tiene que ser completa, cuidadosa y también yo diría que repetir la exploración física constantemente para ver pequeños cambios que se vayan presentando. En estudios de laboratorio la realidad es que no tenemos ningún problema para pedir estudios de laboratorios, eso no nos implica ningún riesgo para la madre o para el producto. Y en una imagen, ya habló un poquito José Manuel, tenemos obviamente el ultrasonido, la resonancia y los otros estudios que tienen uso de radiaciones, que estamos un poquito más limitados, pero no estamos completamente negados a utilizarlos, sobre todo si está en beneficio de la mamá o del producto. Aquí hay algunos ejemplos rápidos, este cuadro me demuestra la cantidad de los efectos de la radiación sobre el feto, pero ya más o menos esto platicó José Manuel, pero actualmente nuestros estudios o nuestros equipos de radiación son radiaciones muy pequeñas. Como ven, el ultrasonido y la resonancia pues prácticamente es cero. Son los estudios iniciales que podemos utilizar y en caso de que alguno de estos dos no nos den la posibilidad de estudiarlo, pues bueno, tenemos la tomografía que da 2.5 rads y una placa simple de abdomen que nos da 0.325. Lo importante es no pasar 5 rads por estudio y sobre todo en el primer trimestre del embarazo, que es lo importante. En esto siempre apoyarnos en nuestro grupo de radiólogos, en el obstetra y como decíamos, tenemos la ventaja que en nuestro hospital tenemos equipos de muy baja utilización de radiación. Durante el tratamiento o la determinación de si el abdomen agudo es médico hospitalario o quirúrgico, no tenemos que ser tímidos en poder determinar si la paciente es el tratamiento es ambulatorio, mediante medicamentos, comunicación estricta con la paciente, reposo y vigilancia en domicilio, pero si tenemos duda de que el abdomen agudo pudiera ser de alguna causa no obstétrica o justamente que el dolor sea un abdomen agudo, de preferencia vigílenla en hospitalario. La ventaja de estar ya en el hospital, que en el momento de poderla estudiar adecuadamente, vigilarla adecuadamente, el uso de medicamentos o el paso rápido hacia un quirófano es más fácil. Ya una vez de que determinamos si el dolor abdominal es de tratamiento médico o quirúrgico, es importante determinar las causas. Hay muchas causas, hay muchos diagnósticos diferenciales que nos pueden dar dolor abdominal agudo en la paciente. Los principales, y después nada más vamos a hablar de los 3, 4 principales porque son muchos, pero los principales son la apendicitis, la colecistitis, la pancreatitis, y normalmente esta es derivada por problemas en las vías biliares o por litiasis vesicular. Más raras las causas directamente obstétricas de la pancreatitis como complicaciones, hernias de la pared abdominal, hernias diafragmáticas, problemas de oclusión intestinal o hernias internas que produzcan oclusión intestinal, perforaciones intestinales. También otras causas está la enfermedad inflamatoria intestinal, el trauma abdominal, la ruptura esplénica,
hepática, la isquemia mesentérica, las úlceras pépticas y las fístulas abdominogenitales, pero son mucho más raras. Las más comunes, por mucho, son la apendicitis aguda y la colecistitis aguda. Empecemos a hablar de la apendicitis. Es la causa más frecuente. Esta se puede presentar entre 1 a 1500 embarazos, pero principalmente se presenta el 40% en el segundo trimestre de la gestación. No porque el embarazo sea un factor de riesgo. Ahora, el embarazo sí está asociado como factor de riesgo a perforación de una apendicitis, que llega hasta el 43%, que la diferencia con la población general es la población general solo se perfora el 19%. Estos son por cambios anatómicos, principalmente por alteraciones de la localización del apéndice. Vamos a ver muchas otras de las causas que las voy a tocar adelante. La mortalidad fetal sí cambia sustancialmente en una apendicitis perforada o en un problema de peritonitis que en una apendicitis no complicada. Entonces ahí viene lo importante de poder determinar rápidamente si esto es quirúrgico o no. La incidencia de acuerdo a países cambia, por eso cambia tanto la incidencia por embarazos de la apendicitis de acuerdo al país, pero bueno, me pareció interesante poder poner la casuística, ¿no? El apendicitis, el principal problema sería el retraso en el diagnóstico, porque conlleva muchas complicaciones con perforaciones de más de 24 horas o con menos de 24 horas, o si es una apendicitis de una fase mucho más tranquila. La patogénesis de la apendicitis no ha cambiado, es la misma que en cualquier población general. Entonces son las teorías generales: la obstrucción mecánica del lumen, la estasis fecal, las adherencias peritoneales, la inflamación de tejido linfoide por infección local que produzca inflamación del apéndice, y la disrupción de la barrera de la mucosa apendicular, la cual lleva al proceso apendicular. Los cambios anatómicos que nos pueden dar alteración para diagnóstico y tratamiento también del apéndice, pues son varios. Los cambios vasculares a nivel pélvico, el cambio de posición del apéndice por el crecimiento uterino que va desplazando el ciego hacia la parte superior, la interferencia de la migración del epiplón, que también va siendo empujado hacia la parte superior del abdomen. Entonces esto evita que el epiplón pueda pegarse y sellar. Claro, esto dependiendo del trimestre del embarazo. En los primeros trimestres la posibilidad de que el epiplón esté migrado es muy poquita. Ahora, cuando el epiplón migra, esto aumenta la posibilidad de peritonitis difusa. Los cambios inmunológicos también de la paciente embarazada nos causan alteraciones de la respuesta inflamatoria y la inmunidad humoral cambiada o modificada. Todo esto nos lleva a oscurecimiento o enmascaramiento de los síntomas, con una respuesta anómala a la inflamación, y que son síntomas que nos pueden dar con cualquier paciente, ¿no? Distensión abdominal, referencia de dolores extraños o fuera del lugar anatómico, que en trimestres más avanzados se pueden confundir con el movimiento del bebé, cambios de la localización del apéndice, esto como habíamos hablado de acuerdo al crecimiento uterino, y los síntomas comunes relacionados al cuadro. Las náuseas y el vómito son muy comunes en las primeras semanas del embarazo. Después ya no son tan comunes, o la persistencia o el cambio de la náusea y el vómito de acuerdo a lo que la paciente estaba acostumbrada, hay que tomarlos mucho en cuenta. Hay muchos diagnósticos diferenciales relacionados, pero hay que ser rápidos en poder determinar e identificar esto. Como vemos, los cambios anatómicos de acuerdo al crecimiento uterino, pues esto va empujando, y pues bueno, todo mundo recordamos a nuestros maestros que en la paciente embarazada, donde duele, puede estar el apéndice, donde duele, haz la cirugía, ¿no? Esto cambia un poquito cuando utilizamos la cirugía laparoscópica. Los síntomas va a ser principalmente dolor constante. La localización del dolor, solo fosiliaca derecha la presentaremos en el primer trimestre del embarazo, pero la presentación de dolor en fosiliaca derecha puede bajar sustancialmente de acuerdo a la migración del apéndice.
La exacerbación del dolor puede ser no solo con el movimiento de la paciente, sino también con el movimiento del producto. Náusea y vómitos exagerados a lo normalmente visto por la paciente embarazada. Si ella refiere que su vómito era una pequeña arcada en la mañana y de ahí se sentía perfectamente bien, o era después de comer determinado alimento y se le quitaba y de ahí se sentía perfecta, y esta náusea o vómito cambia, hay que tener cuidado. La anorexia es uno de los síntomas más importantes. Los cambios de la exploración física también se deben mucho a los cambios en la pared abdominal. La reducción del tono muscular, la reducción o la elasticidad o lo que sea está estirando la piel, también eso estira el peritoneo parietal y altera las fibras nerviosas aferentes, disminuye la respuesta inflamatoria local dentro del abdomen y del peritoneo, y también cambia la percepción y localización del dolor. Todo esto nada más por el puro crecimiento y alteraciones de la pared abdominal. Muchos de estos signos justamente que dependen de la sensibilidad peritoneal o la localización neurológica, como el Robson, psoas, obturador, se modifican grandemente dependiendo del trimestre. Entonces, al momento de no poder tener compresión, al momento de no haber contacto de la parte cecal contra el psoas, se modifica también la cuestión de los signos generales que tenemos apendiculares, o como es una peritonitis difusa y no está sellado por el peritoneo, cambia. Hay que tomar en cuenta que sí, signos más importantes como la rigidez abdominal o el rebote se presentan en gran cantidad de las pacientes. Y también la cuestión de fiebre está muy alterada en las pacientes embarazadas. Hasta el 50%, de acuerdo a algunos de los artículos de revisión y un par de libros que revisamos, pueden ser que no eleven temperatura o presenten nada más febrícula durante las etapas tempranas. Ya con peritonitis o con una perforación, esto se modifica. Taquicardia es uno de los valores que más importante han encontrado dentro de los signos previos y de los signos de la exploración física. Por eso también la revisión periódica de la paciente embarazada, a pesar de que la hayamos revisado hace media hora, vale la pena, o una hora, vale la pena volverla a revisar, sobre todo si sigue molesta. La leucocitosis, con neutrofilia, granulocitosis, pero tomar en cuenta que son pacientes que pueden tener leucocitosis fisiológica del embarazo, pero poder llevar un conteo o elevación nos puede llevar también a sospechar más el diagnóstico, y la proteína C reactiva elevada. Se han tratado de utilizar algunos sistemas de calificación como el Alvarado y el Alvarado modificado para la paciente embarazada, pero como hemos visto también en algunos otros, son de utilidad, pero no son completamente de buen valor predictivo y puede tener algunos falsos negativos. Entonces, utilizar lo que uno esté cómodo, pero la exploración física puede seguir siendo reina y el alto índice de sospecha. Otros diagnósticos diferenciales importantes para el área apendicular, pero son excesivamente raros, pero hay que tomarlos en cuenta. Durante el diagnóstico hay que tomar en cuenta, como decía el doctor Osler, que la medicina es la ciencia de lo incierto y el arte de la probabilidad o de lo improbable, pero hay que tener bien puesto tu algoritmo. Si la paciente tiene sospecha de apendicitis, y puedes estudiarla con ultrasonido, que tenemos pues varios elementos directos, indirectos que nos puede dar el ultrasonido, y tenemos datos positivos, ir directamente a la apendicitis. Si el ultrasonido no es negativo o no es concluyente, podemos dejarla en observación, pero dentro de hospital. Si tenemos índices moderados o altos de clínicas de sospecha, podemos utilizar la resonancia magnética en el primer trimestre, en el segundo o tercer trimestre resonancia magnética o tomografía. Tomando en cuenta los niveles de radiaciones óptimos, y utilizar contraste definitivamente nadie lo recomienda. Si desde el inicio la paciente tiene indicaciones clínicas de operación, no perder tiempo e ir al quirófano.
cuando había algunos temas en donde se habla también de la apendicitis diferida o de la masa periapendicular o del absceso periapendicular, el algoritmo cambia. Cuando tenemos una franca peritonitis, hay que irse directamente al quirófano. El problema de la apendicitis, la apendicectomía de intervalo o el tratar de hacer diferir la apendicitis con medicamentos o con antibióticos, definitivamente no tiene buenos resultados y la mayoría de los grupos no la recomiendan. Con tener no suficiente bases en la literatura buenas para recomendarla. Desde la instalación de la laparoscopía, la apendicectomía en la paciente embarazada, tanto para apendicitis o para uso de otras cosas, cada vez ha sido mucho más aceptada, y también la eliminación de los mitos o las realidades sobre la cantidad de neumoperitoneo que se utiliza con el CO2 han ido disminuyendo los riesgos. Y definitivamente está siendo uno de los gold estándar. Tiene pocas contraindicaciones, y cuando la contraindicación más importante es que no tengas laparoscopio o que no tengas la experiencia. Pasando a la enfermedad de las vías biliares. Yo creo que me salté una diapositiva, pero bueno, en apendicitis, ¿dónde se colocan los trócares? Siempre se sugiere técnicas abiertas y colocarlo donde te permita el útero realizarlo. Posteriormente hablaré un poquito más sobre la técnica de cualquiera de estas dos o sobre la colocación de trócares, pero es esencialmente eso. La enfermedad de las vías biliares, que es la segunda enfermedad más importante de no obstétrica de abdomen agudo, principalmente es la colecistitis o la coledocolitiasis. Y estas justamente derivadas por lodo biliar o litiasis vesicular, que podría o no saberse si la tenía anteriormente la paciente o no. También por eso, durante el estudio de la paciente que se embaraza, el protocolo de investigación del ultrasonido, no solo obstétrico, sino también de abdomen superior, es importante. El 40% de las pacientes embarazadas con cólico biliar podrían requerir colecistectomía durante el embarazo. El otro porcentaje, el 60%, podría enfriarse el cuadro o puramente con tratamiento dietético estar lo suficientemente controlado para requerir una colecistectomía después del embarazo o antes del siguiente embarazo. Solo 7% de estas pacientes pueden llegar a presentar ictericia, pero principalmente es por migración de cálculos o lodo biliar hacia la vía biliar común. Factores de riesgo. El embarazo sí se considera un factor de riesgo por la disminución de vaciamiento de la función de la vesícula biliar, vaciamiento, y por producción de lodo biliar o bilis mucho más espesa o microlitiasis biliar. Entonces el embarazo, la multiparidad aumentan todo este tipo de riesgo para un problema de vías biliares. Obviamente las pacientes obesas o que suben demasiado de pesos, pacientes con diabetes mellitus, con anticonceptivos orales, y en algunos casos, algunos de los autores mencionaban también pacientes que habían sido tratadas previamente de que se embarazaran con cirugías para bajar de peso, con cirugía bariátrica. De eso al ratito le preguntaremos a Gaby, que es la experta. La presentación clínica no cambia mucho del cólico biliar típico del paciente común y corriente, pero es el dolor de inicio progresivo, normalmente relacionado con colecistokinéticos o comidas copiosas. De nuevo tenemos náusea y vómito, pero muy, muy importante recalcar que los síntomas de náusea y vómito tienen que ser también persistentes o que se hayan modificado de la náusea y vómito que la paciente presentó durante sus primeras semanas de embarazo, porque si después ya no tenía náusea o vómito, o solo presentaba náusea o vómito esporádico, por algunas alteraciones en la forma de comer o la rapidez en que comía o por el ayuno, si se modifican, tenemos que tener cuidado con eso.
70-80% de las pacientes con cólico biliar o problema o colecistitis o con coledocolitiasis tenían ya conocimiento previo de litiasis vesicular o habían tenido por lo menos un cuadro de cólico vesicular. Al final les presentaré la bibliografía donde vienen los artículos de revisión donde encontramos esto. Cuando se presenta dolor cólico biliar con ictericia, por desgracia, pues tenemos que sospechar litiasis de la vía biliar común. Durante la exploración física, pues vamos a encontrar, ahí sí no tenemos mucha modificación más que la distensión abdominal o el crecimiento uterino que nos puede limitar un poquito para algunas de estas maniobras, aunque tendría que ser ya en el último trimestre o ser un útero demasiado grande para que nos limitara a poder revisar a la paciente. Es el dolor en el cuadrante superior derecho, dolor en el epigastrio. El signo de Murphy en esta situación sí se mantiene o se mantiene mucho más que en los signos apendiculares. La rigidez del abdomen es importante, así como es la fiebre, la taquicardia, la anorexia y el vómito. También el vómito en algunas ocasiones nos puede quitar el dolor o quitar el cólico de manera parcial o por algún momento de la paciente. Sospechar cuando tengamos leucocitosis por arriba de 20,000, con obviamente neutrofilia, proteína C reactiva, transaminasas elevadas, fosfatasa alcalina elevada y siempre revisar el control de bilirrubinas directa o indirecta que nos puede dar la revisión de si estamos teniendo oclusión de la vía biliar, ya sea extrínseca o una oclusión directamente de la vía biliar. La ventaja del problema vesicular es que el ultrasonido nos permite todavía poder ver bien la vesícula a pesar del útero grande y con la situación de que pues, es inocua completamente para el embarazo. Nos va a permitir ver la litiasis, si tenemos solo dentro de la vesícula, cómo están las vías biliares intra o extrahepáticas, cómo está el colédoco, el tamaño de los líquidos, el grosor de la pared, que es exactamente igual que en los pacientes comunes, si fuera mayor de 3 milímetros, si tenemos líquidos o fluidos perivesiculares, si existe o no el Murphy sonográfico al momento de que presionan el transductor sobre el área vesicular, produce dolor, y tenemos la ventaja de poder medir realmente las vías biliares intra y extrahepáticas para sospechar o no si tenemos alguna coledocolitiasis. Y otra situación importante, la visualización del páncreas. Sí va a depender si a pesar del crecimiento uterino, si no hay demasiado gas sobre el intestino o el colon que está por encima de este. La resonancia magnética es uno de los también métodos súper importantes para poder revisar vías biliares o la evaluación del páncreas y que aquí no vamos a depender si hay gas o no hay gas, porque inclusive se pueden hacer reconstrucciones de la vía biliar de manera muy buena a través de la resonancia magnética, sobre todo si estamos sospechando litiasis a nivel del colédoco. En el cólico vesicular podemos ver si el tratamiento lo podemos hacer conservador o quirúrgico. Esto obviamente tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Si podemos tener a la paciente en tratamiento conservador con ayuno, con el uso de antiespasmódicos y después tenerla con dieta baja en colecistoquinéticos o en cantidades o en quintos y el dolor baja o se desinflama y además tenemos datos ultrasonográficos o de resonancia o inclusive tomográficos de que no tenemos un problema agudo que tenemos que entrar al quirófano, podemos utilizarlo y de ahí pasarla, primero tenerla en vigilancia hospitalaria y después domiciliaria. Obviamente en vigilancia hospitalaria en conjunto con el obstetra para estar vigilando también a ese bebé. Las desventajas del manejo conservador, sobre todo cuando se empieza a repetir el cuadro, es que puede tener evolución subóptima y cualquier enfermedad crónica materna aumenta los riesgos para el feto y son riesgos más importantes que el operar a una paciente.
Si el 50% de las pacientes de manejo conservador pueden presentar readmisiones hospitalarias, y no solo eso, sino pueden presentarse el aumento de aborto espontáneo en trimestres iniciales, o el riesgo de parto prematuro o muerte fetal en el útero. Las complicaciones generales, ya comparadas con un tratamiento conservador, sobre todo cuando no se está enfriando bien el cuadro o está teniendo cuadros de repetición, hablando en complicaciones de todo tipo, en el manejo conservador llegan hasta el 36%. En cambio, operando a la paciente, sobre todo ahorita con la ventaja que tenemos de la laparoscopía y de mejoría de anestésicos y sobre todo, bueno, nosotros en nuestro hospital pues tenemos cualquier cosa que necesitemos monitoreo fetal, tenemos laparoscopios de última generación, tenemos trocares únicos, y la experiencia del cirujano, las complicaciones en general es 4%, entonces sí la comparación es muy importante. El tratamiento quirúrgico tiene las ventajas de que a largo plazo pues va a requerir menor medicamento, menores entradas y salidas del hospital, entonces estancias hospitalarias donde también nuestra paciente pues puede buscar o adquirir algunas otras infecciones intrahospitalarias o puede tener algunas otras complicaciones, el puro hecho de estar entrando y saliendo de un hospital. Al momento de operar, pues eliminamos las complicaciones de que un cuadro vesicular pues se perfore, presente una peritonitis general o una sepsis biliar. Si la paciente no tiene riesgo de incidencia o bueno, al momento de operar tenemos menos incidencia de oclusión de la vía biliar o de presentar complicaciones de la vía biliar junto con el problema vesicular. Y esto nos va a bajar la incidencia del aborto espontáneo, de la muerte fetal o del parto prematuro con todas las complicaciones que esto conlleva, ¿no? Aquí pongo la cirugía abierta y la laparoscópica, ambas están perfectamente relacionadas y bien indicadas para el tratamiento de una colecistectomía. La laparoscopía va adquiriendo mayor auge, pero si no tienes el laparoscopio o no tienes la experiencia necesaria para operar a una paciente de este tipo, que por las situaciones, en primeros trimestres no hay ningún cambio anatómico que nos preocupe. Los últimos trimestres, el crecimiento del útero nos puede modificar la forma de acceso, la colocación de trócares, el número de trócares usar. Entonces eso nos puede dar las diferencias. Como ven, las complicaciones entre abierta y laparoscópica, la realidad es que en algunos casos o en costos o en complicaciones fetales, en complicaciones maternas, hay una diferencia, pero tampoco son diferencias tan grandes. Sí es muy importante que si sabes manejar quirúrgico y abierto y no tienes experiencia laparoscópica o no tienes el laparoscopio o no hay la forma de monitoreo adecuada o se va a tardar mucho en llegar el equipo de laparoscopía, el quirúrgico abierto está perfectamente indicado. Tiene poca morbilidad materno-fetal. Sí, en algunos casos, cuando el útero está muy grande, puede tener mayor manipulación uterina. Eso también depende de la experiencia del cirujano o cómo se presente el cuadro. Sí tiene mayor dolor postoperatorio. El regreso a la actividad normal es lenta para la mamá. El inicio de la vía oral o de la nutrición materna puede ser más lento. Ahí sí serían un poco de no ventajas de la cirugía abierta. Se puede utilizar un acceso subcostal derecho o se puede utilizar una media supraumbilical, pero normalmente con el subcostal derecho se puede hacer. Antes del advenimiento de la laparoscopía o cuando empezaba apenas la laparoscopía, se utilizaban incisiones subcostales chiquititas para hacer colecistectomías y se podía hacer. La laparoscopía, de acuerdo a las guías, han ido adquiriendo ventajas y se está volviendo el gold estándar. ¿Por qué? Por las ventajas propias del tratamiento laparoscópico. La morbilidad materno-fetal es muy poquita, la manipulación uterina puede ser nula o prácticamente escasa, la recuperación de la vía oral y por lo tanto la nutrición fetal es rápida,
El que la paciente se puede movilizar rápidamente y evitar trombosos es mejor, menor uso de analgésicos, egreso más rápido del hospital. Sí, aquí tenemos la necesidad de utilizar anestesia general y un anestesiólogo que nos pueda ayudar durante el embarazo. Los puertos, de acuerdo ahora sí, a todas las situaciones o las sociedades de la laparoscopía, siempre lo que pregonan es que utilices cualquier técnica abierta para la colocación del primer trocar. Hassan, OptiView, abrir directamente hasta el peritoneo y colocar el resto de los trocares de acuerdo a como el útero lo permita. Esto de los puertos también nos sirve inclusive para la cuestión del apéndice. El número de trócares y la colocación de los trócares de acuerdo a la experiencia del cirujano. Sí, muy importante utilizar cámara con buena visión. 10 milímetros siempre es mejor que la de 5. La cámara de 5 nos puede dar buena visión, pero se ensucia con todo. Por lo menos esa es la experiencia así en general. De preferencia no utilizar la aguja de Veres o las punciones, y si se llegara a hacer, mejor en acceso subcostal izquierdo y guiado por ultrasonido, pero la realidad es que es mejor no usarlo. El uso de CO2 a bajas presiones, lo normal de bajas presiones que sugieren son 10 a 12. Algunos de los cirujanos o la mayoría de los cirujanos que tenemos más experiencia en la laparoscopía es normalmente el tipo de presión que utilizamos, y algunos grupos de laparoscopía, sobre todo en Israel, promueven o están empezando a sacar informes sobre la laparoscopía sin gas, sobre todo en último trimestre del embarazo, porque el mismo útero funciona como un elevador de la pared abdominal, pero no hay información propia o información completa de esto. Entonces, también pues las sociedades de endoscopía lo ponen ahora sí a lo que el cirujano o la experiencia del cirujano decida, pero yo creo que hay que ir a lo seguro. La experiencia del cirujano, he estado hablando mucho de esto, pero es muy importante. Los resultados entre un cirujano que tiene gran cantidad de pacientes, por eso le dicen high volume surgeons o low volume surgeons, es importantísima. Las complicaciones quirúrgicas son bajas, pero si se fijan en donde se ve importantísimo la diferencia, son las complicaciones materno y obviamente fetales. Si un cirujano con bajo volumen de cirugías o un cirujano muy joven con bajo volumen o baja experiencia puede presentar mayor cantidad de complicaciones maternas, y eso aumenta las complicaciones fetales, y ahí sí hay una diferencia muy, muy importante. Hay contraindicaciones relativas y absolutas para todos los procedimientos, y en la laparoscopía las contraindicaciones absolutas son si la paciente viene en shock hipovolémico, si tiene un sangrado importante, si hay inestabilidad hemodinámica, si hay alteraciones de coagulopatía o respiratorias importantes, y contraindicaciones relativas serían estas de acuerdo al cirujano: peritonitis, hipertensión portal o cirugías previas o procedimientos intraabdominales con posibilidad de adherencias importantes. Eso va a depender de, obviamente las adherencias, todos nos hemos encontrado con algunas que puedes manejar y con otras que definitivamente no puedes manejar. Entonces eso es principalmente de antecedentes, la posibilidad de adherencias, experiencia del cirujano y suerte. Otro de los problemas menos frecuentes durante el embarazo son las hernias de pared abdominal, que son poco comunes, y la mayoría de estos problemas herniarios son normalmente arreglados previos al embarazo, y si no, son problemas que se pueden manejar si no hay complicaciones importantes de las hernias. Ahora sí, si no está estrangulado, encarcerado el intestino, que se pueden dejar para después del embarazo. De estas hernias, las más importantes son las umbilicales y otras son las internas, que pueden llevar a obstrucción intestinal.
La fisiopatología, pues son las normales de las hernias, la preexistencia, pero durante el embarazo puede haber complicación de esta por el aumento de presión intraabdominal, por el crecimiento uterino, por los cambios hormonales, las alteraciones propias de la pared abdominal y si existiera una, pues primero utilizar medidas precautorias. La principal es, si existe una hernia previa, pues tratar de arreglar esta hernia previo al embarazo. No, todavía puede haber muchas mujeres que no vayan a ninguna consulta previa con el ginecólogo hasta que están embarazadas. Y como medidas precautorias, si existiera una hernia, pues tener un control de peso adecuado durante la subida de peso normal durante el embarazo, evitar cargar cosas pesadas, evitar el estreñimiento. La presentación clínica es la típica, la tumoración reductible o no reductible de las zonas comunes de hernias. El diagnóstico diferencial puede ser importante porque, sobre todo, en este caso, las hernias que más se complican son las umbilicales porque las inguinales está muy alejado todo el contenido intraabdominal de la región inguinal. Estas son de fácil revisión con ultrasonidos, es otra gran ventaja y todas accesibles a la exploración física. Las asintomáticas o reductibles o que están sin complicación, que no se complican, de preferencia manejarlas de manera conservadora o un manejo posparto o entre embarazos. Y las sintomáticas o complicadas sí va a depender del grado de complicación o del grado que veamos de lo peligroso de complicación. Obviamente, una complicación intestinal, una encarceración, una estrangulación, una necrosis intestinal es mucho más grave y pone mucho más en peligro a la madre y obviamente al producto. Entonces, durante la gestación realmente es una hernia encarcerada. Hay algunas situaciones extraordinarias como el útero encarcerado dentro de la hernia umbilical o cuando se rompe la situación de la piel, la protección, la capa protectora de la piel y que nos puede producir o infecciones, ulceración o necrosis de la zona de la piel sobre la hernia, o puede producir ruptura y contaminación, obviamente una ruptura espontánea de la hernia con eventración y obviamente eso ser contaminación directo del peritoneo. Esos sí serían causas de todas meter a una paciente a cirugía. Otra de las cosas que pueden llegar a ser de cirugía de urgencia complicada, difícil, que puede conllevar malos resultados para el producto y para la madre, es el traumatismo, el trauma. Esto lo va a tocar muy someramente porque pues, va a depender del tipo de trauma, ya sea abierto, ya sea cerrado. Los accidentes en general son las caídas o accidentes automovilísticos. También encontré algo muy interesante en un artículo español, la violencia doméstica formaba parte de esto, y el tratamiento va a ser de acuerdo a la lesión, y tiene mucha morbilidad y mortalidad materna y fetal, muchísima. Este es el algoritmo general del trauma, y eso va a depender de la estabilidad o inestabilidad de la madre, la posibilidad de la gravedad del trauma, el órgano que está afectado durante esto, y tiene muchísimas consecuencias que va desde el aborto espontáneo, la muerte fetal, durante el trauma, durante el tratamiento de la paciente o posterior al tratamiento. Este es un capítulo muy especial y también aquí se requiere, pues obviamente, toda la colaboración entre todas las personas adecuadas para esto. Aquí les dejo mi bibliografía, les doy las gracias por su atención y cualquiera que necesite cualquiera de estas cosas o ahorita en las preguntas y respuestas platicamos. Gracias. Muchísimas gracias a los dos, excelentes ponencias, yo creo que muy enriquecedoras y además una información muy concreta, puntual y que yo creo que nos ayuda a todos, tanto a los ginecólogos, que veo a varios ginecólogos por ahí conectados, veo también algunas grandes personalidades y con mucha experiencia dentro de la cirugía, como el doctor Castillo, al doctor Enrique Medina, Pablo, Angie, Manuel González,
y bueno, al doctor García Lara también de ginecología. Entonces, pues bueno, los invito a que ahorita podamos participar muy rápidamente porque ya nos pasamos del tiempo. Y bueno, pues yo empezaría nada más con una pregunta y en lo que ustedes van haciendo las demás preguntas o comentarios. Y bueno, pues yo lo único que diría es que obviamente es muy diferente la medicina institucional a la medicina privada, como bien lo comentaron ustedes. Entonces, a nivel privado, pues afortunadamente tenemos el acceso muy cercano a diferentes especialistas en donde podemos igual llamarlos y poder trabajar multidisciplinariamente. No así ocurre a nivel institucional. Entonces, bueno, pues la pregunta sería, así muy puntualmente, ¿cuáles serían los medicamentos que totalmente están proscritos, o sea, que no se debieran de utilizar, pero para nada, en mujeres embarazadas, para los ginecólogos? José Manuel. Bueno, aquí, pues es que depende como para qué lo quieras usar. Muchos antibióticos, pues tenemos las opciones para Hablando de los principales padecimientos que hablamos, que son apendicitis y colecistitis, que son okay. Antibióticos, analgésicos y protectores de la mucosa gástrica. Ok, analgésicos, como les decía, idealmente hay que dar paracetamol. Si con eso tienes, pues ya le hiciste. Lo ideal, por ejemplo, con los otro tipo de, o los AINES, pues tratarlos de dar después del primer trimestre. Y pues obviamente las dosis mínimas indispensables. En cuanto a antibióticos, hay antibióticos, por ejemplo, como los aminoglucósidos, que pues obviamente en las primeras etapas sí nos dan riesgos teratógenos importantes, o incluso en los últimos trimestres también nos pueden dar nefrotoxicidad, ototoxicidad, entonces esos tratarlas de evitar. Entonces, contamos con un arsenal muy grande, dependiendo, obviamente, pues yo no te puedo decir como ginecólogo, pues a una apendicitis le voy a dar, no sé, metronidazol, que metronidazol sí lo podemos dar con sus reservas. Hay estudios en que te dicen, no, el metronidazol sí te causa problemas. Actualmente hay estudios nuevos que te dicen, con sus reservas a dosis bajas, sí lo podemos dar. Entonces va a depender mucho, obviamente, de cómo llegue esta paciente, la severidad y para el tipo de medicamentos que podamos dar. No se oye. Perdón. Para el doctor Oviedo, lo que hacen nuestras otras preguntas, los demás participantes, hablando de cirugía abierta contra la laparoscópica, que nos explicaste perfectamente bien cuándo utilizar una u otra, las ventajas y las desventajas, pues bueno, también dependiendo del trimestre, pues obviamente vamos a elegir una u otra, otro procedimiento. Colecistitis no hay tanto problema por la zona donde estamos operando, pero a lo mejor en apendicitis, ¿qué sería lo que más recomendarías? A lo mejor como para poder hacerlo de manera más puntual. Está descrito que en apendicitis, ahorita con la laparoscopía, a menos de que el útero esté muy grande, si utiliza cirugía abierta, pues bueno, hacer la incisión donde duele. Eso es importante. Ahorita también la ventaja de tener algún ultrasonido y localizar donde está el plastrón nos puede ayudar a hacer directamente, ahora sí, directamente la incisión, y normalmente con eso se puede. La ventaja de la cirugía, bueno, la desventaja sería con la cirugía abierta, que en determinado momento llegar a la localización precisa o tener que estar manipulando el útero nos puede dar complicaciones, ¿no? Nos puede dar inicio de contracciones, podemos estar causando hipoxia fetal. La laparoscopia, como nos permite, inclusive hasta la posición que nos sugieren los ginecólogos, la laparoscopia nos los da. Cirugía abierta utilizamos lo mismo, en la mesa utilizas, lo inclinas a la izquierda, pero la laparoscopia nos permite justamente pues es mucho más fino, y la instrumental laparoscópica rara vez tienes que andar metiendo ni gasas ni compresas, y las complicaciones a nivel de pared abdominal son menores, el dolor es menor.
la restitución del tránsito intestinal es menor. En mi experiencia solo hemos operado con mi grupo 2 apéndices y gracias a Dios nos tocó en el segundo trimestre, entonces la realidad es que fue muy sencillo. Nada más subimos más los trócares, nos subimos más a la derecha y nada más. Y con el grupo, justamente con Pablo, esta experiencia la tuvimos también en vesícula. Mi papá era ginecólogo y no tuvimos ningún problema para poder quitar la vesícula, independientemente del tamaño uterino, y inclusive hicimos una colecistectomía periparto, porque la paciente se le adelantó una semana el parto, ¿no? Son escasos realmente, y yo creo que la laparoscopia también te permite limpiar muy bien, en caso necesario, dejar drenajes, que la colocación de drenajes, eso, por ejemplo, no lo tomé en cuenta porque todos lo ponían de acuerdo a lo que veía el cirujano junto con el ginecólogo dentro del quirófano. Pero en general te permite limpiar más y a lo mejor no tener que dejar un drenaje, ¿no? Yo sí creo que si tengo que dejar un drenaje, yo no soy en contra, ¿no? Pero pues va a depender el trimestre del embarazo, cómo te encontraste las cosas. Muy bien. Y para los dos o para cualquiera de los que están ahorita todavía conectados, inclusive me gustaría tener la opinión de los cirujanos, igual que ya tienen muchos años de experiencia en esto. Ahora está muy de moda igual sacar artículos sobre la comparación del tratamiento médico contra quirúrgico en apendicitis aguda. Entonces, ¿qué opinarían tanto de la parte de cirugía como dentro de la parte de ginecología? A ver si hay alguna diferencia en perspectiva en cuanto al manejo de estas pacientes con un tratamiento antibiótico versus quirúrgico. ¿Quién quiere empezar? Alguno de por ahí estaba el doctor Medina, estaba también Pablo, estaba el doctor Castillo. A ver, lo que pasa es que, imagínense, yo lo que pienso es que de por sí no estoy de acuerdo con el tratamiento con antibióticos de la apendicitis. Imagínense que si de por sí se llega a complicar hasta en un 30% en el primer mes, le das a tratamiento con antibiótico y se muere el producto y se muere la mamá porque le estuviste dando antibiótico, yo ahí sí no estaría nada de acuerdo. Claro. Pues y es lo que justamente decía de lo que yo revisé. Ninguno de los artículos en apendicitis y embarazo sugiere que lo hagas. Definitivamente. Les repito, si se acuerdan, el 30% se tienen cirugía en el primer mes de los que tratas con antibiótico. Entonces vas corriendo al fracaso y más con un producto. Con un bebé. Te vas a poner en riesgo a los dos. Y aprovechando que estoy hablando, a ver, Gaby, a mí me interesaría, tú estás en la clínica 8 junto a en la Gineco 4, ¿qué tanto les hablan a ustedes para intervenir pacientes con embarazo o por estar junto a los dos hospitales? Les haría interesante. Sí, es algo muy interesante. Justamente el hecho de que estén los dos hospitales juntos, pues sí es cierto que hay muchas interconsultas, tanto de ellos para nosotros como de nosotros para ellos. Aún así, a pesar de que estamos a una corta distancia, pues es difícil a veces el manejo de estas pacientes porque administrativamente a veces pues ya no sabes si operar en un hospital o en el otro o quién es el que se va a hacer responsable del paciente. Afortunadamente, por ejemplo, puedo decir, no es lo más frecuente, pero sí las últimas 2 semanas a mí me han tocado 2 interconsultas que he ido al hospital de Gineco a ver a los pacientes y generalmente pues tienes contacto con los residentes o con los médicos tratantes de allá para poder darle una adecuada evolución y pues si es necesario administrativamente pues te hacen varias o diversas interconsultas. De hecho, invité a varios que por ahí deben de estar conectados el día de hoy. Y bueno, de pacientes embarazadas, afortunadamente a mí no me ha tocado como tal. Sin embargo, sí hemos tenido internadas pacientes embarazadas que posteriormente del parto, o bueno, de que hayan tenido su cesárea o que hayan dado a término su embarazo, nos las refieren por algún padecimiento de apendicitis, que es lo más frecuente, o colecistitis, o inclusive algún otro padecimiento.
Entonces, sí es como un poquito complejo el manejo de estos pacientes por parte de los dos servicios, pero tenemos la facilidad de que por la cercanía, pues es más fácil que tanto los ginecólogos nos puedan visitar como nosotros poder ir a visitarlos. A mí sí me ha tocado operar en los quirófanos de ellos, tanto como a ellos les ha tocado llegar a ayudarnos a nosotros con pacientes, por ejemplo, que tienen piometra, y que en el momento en el que estás operando un apéndice encuentras todo pues con 1000 de adherencias que ya no ubicas las estructuras adecuadamente. Entonces, pues sí, la verdad es que sí se requiere mucho el apoyo de ambas especialidades. Ya que estás ahí, Gaby, también lo que platicábamos sobre las pacientes con cirugía bariátrica y embarazo, que pueden llegar a tener cuestión de oclusión intestinal. En uno de los artículos de cirugía española, que hacen mucha cirugía bariátrica, hablaban de 2, 3 casos con volvulus intestinales. ¿Tú qué opinas de eso? O bueno, también aquí hay otros expertos más con nosotros. Sí. Sí, bueno, el tema de embarazo y obesidad es todo un tema igual bastante extenso que tiene que ver desde la fertilidad, que obviamente se disminuye con la obesidad, y de hecho también una de las recomendaciones que se han dado es bajarlos de peso mediante cirugía, que es una manera rápida de poder ponerlos en una mejor condición de peso y que puedan desarrollar un embarazo más saludable siempre y cuando se acompaña de un buen apoyo nutricional y con apoyo de ácido fólico, hierro y todos los suplementos y vitaminas que se requieren. Y por el contrario, pacientes que ya se operaron y que quieren embarazarse, se les recomienda que no se operen por lo menos en el año y medio posterior a la cirugía para que no tengan complicaciones nutricionales ni tampoco trastornos que afecten al feto o bueno, al producto. Y bueno, en cuanto a complicaciones en pacientes que ya están operados, pues yo creo que no aumenta el embarazo. Realmente a mí no me ha tocado ver pacientes que se embaracen y que tengan un aumento de riesgo de hernia interna, que sería como de las mayores complicaciones que se desarrollan después de un bypass, por ejemplo. Sin embargo, yo creo que sí tiene mucho que ver las complicaciones que tienen que ver con úlcera péptica, reflujo y por el aumento de la presión intraabdominal. Por ahí está el doctor Armando Castillo, no sé si quiera complementar igual este comentario. A ver si anda por ahí. No te quiere contestar. No, bueno, se me hace que no nos escuchó. Ok, pero bueno, sí, Nada realmente... más rápido, Gaby, el doctor Romero preguntaba que el diagnóstico por resonancia, tanto del apéndice como de la cole, si se pedía con contraste o sin contraste. Nosotros siempre preferimos que sea sin contraste. Sin contraste. No, Sin contraste se puede hacer. definitivamente tratamos de evitar lo más que se pueda el uso de medio de contraste. Sí, definitivamente sin contraste se pueden hacer los dos. Resonancia magnética con contraste solo lo sugieren y con determinado tipo de contraste para algunos otros tipos de padecimientos como tumores raros, perforaciones intestinales. Y sobre todo cuestiones también tumores neurológicos, eso. Que también se pueden dar en el embarazo. Pero sí se recomienda no usar medios de contraste. No usarlo. Yo preguntaría igual al doctor José Manuel Huerta, ¿qué tan frecuentes son las infecciones de vías urinarias? Porque sería uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes en abdomen agudo. Y si realmente un ego nos puede hacer un diagnóstico adecuado. De hecho, una de las causas principales de partos prematuros es las infecciones de vías urinarias no diagnosticadas asintomáticas, que es la bacteriuria asintomática. De hecho, la mayoría de nosotros, como regla general, a partir de la semana 26, pedimos examen general de orina para tratar de evitar esto. Entonces, sí es un factor muy importante en la cuestión de la irritabilidad uterina. Como había mencionado en una de mis diapositivas, pues sí, los factores inflamatorios no infecciosos, como es la nefrolitiasis, o los infecciosos no quirúrgicos, como es la pielo, son factores muy importantes de abdómenes agudos en el embarazo. En esos casos, normalmente lo que hacemos es
Generalmente, como te digo, se diagnostican en el segundo trimestre. Catéter doble J durante todo el embarazo, un manejo con antibiótico, y con la resolución del embarazo, quitamos los catéteres y se acabó. De acuerdo. También el doctor Luis Alberto Espino Urbina, que es cirujano de colon y recto, él hace un comentario, comenta que el Sugamadex inhibe el cuerpo lúteo y disminuye de manera importante la cantidad de progesterona. Está proscrito por la frecuencia en las primeras etapas del embarazo. Sí, hay que acordarnos que en las primeras etapas del embarazo el soporte lúteo en cuestión de progesterona pues es vital. De hecho, muchas pacientes requieren de un aporte extra que nosotros le llamamos el mismo soporte lúteo con medicamento, con progesterona principalmente, para evitar las pérdidas gestacionales tempranas. De acuerdo. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún comentario. Complementando un poquito de la pregunta de Pablo Cortés en cuanto a la clínica 8 y la gineco 4, pues bueno, en lo que alguien igual hace alguna última pregunta. El día de hoy justamente fui a valorar a una paciente que, bueno, además de que tenía antecedentes de retraso mental de nacimiento, que utilizaba varios anticonvulsivos y varios medicamentos, la operaron de una histerectomía total abdominal. Después hizo una ventración y la reoperaron ahí mismo en la gineco 4 y al día de hoy nos hicieron una interconsulta justamente por una hernia que tenía postincisional a nivel de la pared abdominal. Entonces, hablando de las cuestiones administrativas, pues bueno, acudo, la valoro. Obviamente hay que tomar en cuenta, pues, si tiene alguna complicación todavía o algún pendiente de tratamiento en cuanto a la parte ginecológica. Y pues bueno, lo que decidimos hacer fue referirla al hospital, a la clínica 8, para que ahí se pudiera hacer un tratamiento integral específicamente del tratamiento de la pared abdominal, tomando en cuenta que no era una cirugía emergente, como bien lo comentaba José Manuel en su plática. Sin embargo, pues sí es una urgencia porque sabemos que corremos el riesgo de isquemia intestinal o de encarcelamiento o estrangulamiento. Entonces le dimos la oportunidad de poder trasladarse a un hospital donde pues se tiene un poquito más de experiencia en cuanto a la reparación de la pared abdominal. Obviamente tenemos a lo mejor un poquito más de recursos en cuanto a mallas, si es que es viable colocar una malla o no. Entonces ahí es donde uno debe de empezar a individualizar el caso y tratar de ir tomando las mejores decisiones para los pacientes. ¿Alguien más que tenga algún comentario? El doctor Manuel González también lo veo por ahí conectado. Lo habíamos invitado a la sesión. Bueno. Muy bien, pues yo creo que ya nos igual pasamos del tiempo. Entonces, pues agradezco nuevamente que todos ustedes estén conectados. Fue yo creo que una plática muy enriquecedora con comentarios muy adecuados. Y pues bueno, las constancias al doctor José Manuel Huerta y al doctor Víctor Manuel Oviedo se les hará llegar próximamente, agradeciéndoles mucho por su gran participación. Y pues bueno, solamente les quería comentar que fuimos 53 participantes en total conectados el día de hoy y nuestra próxima sesión va a ser el próximo martes, último del mes de marzo, y el tema va a ser sobre cáncer de recto desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Tenemos como invitados y en una manera de mesa redonda al doctor Salvador Medina, a la doctora Itzel Vela, al doctor René Montes de Oca, a la doctora Elizabeth Escobar, que es oncóloga clínica, y un profesor internacional que está a punto de confirmar. Agradezco mucho su presencia y pues nos despedimos para que ya puedan ir a ver Grey's Anatomy o lo que ustedes gusten. Gracias a todos. Gracias por la invitación, Gaby. Saludos a todos. Hasta luego, buenas noches.